potencial arqueológico de Villanueva y sobre todo la investigación que se hizo en el yacimiento de Pajares. Y la verdad es que es muy grato, muy gran aliciente ver este auditorio lleno de gente, caras conocidas, caras no conocidas, pero a partir de ahora seguro que también ya gente que va a saber valorar el patrimonio y la historia y la arqueología de Villanueva. Me toca actuar de pequeño maestro de ceremonias, digo pequeño porque no vamos a dedicar mucho tiempo y vamos a entrar en materia, y es un verdadero placer presentar a alguien que en buena parte no necesita ser presentado, puesto que estamos ante uno de los grandes investigadores españoles de la historia, de la investigación sobre la edad de hierro. Me estoy refiriendo al doctor Sebastián Celestino Pérez, que es investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, trabaja en el Instituto de Arqueología de Mérida, y Sebastián es un gran amigo de Villanueva, un gran enamorado, me atrevo a decir, también de la Vera, también de ascripciones extremeña, y es la persona que tuvo la valentía, a partir también del trabajo de gente pionera que saldrá en la sesión de hoy, que estamos mencionando, tuvo la valentía de apostar también por el interés que ofrecía el yacimiento de Pajares. Estoy hablando de muy principios de los 90, cuando vino, visitó el yacimiento y fue quien programó unas intervenciones y un proyecto que es lo que os vamos a presentar. Fundamentalmente es la persona que más ha trabajado mejor en el yacimiento y por tanto la persona que efectivamente tenía que estar aquí con nosotros, y yo le agradezco también personalmente, de la amistad que nos une, pues el haber hecho un hueco para estar esta tarde aquí en Villanueva con todos nosotros. Y, por supuesto, al mismo nivel, valorar también la participación importantísima de la gente de Villanueva, y en particular de Julio José González Garbín, Manolo Colores, y de José Manuel Cepeda Sánchez, Boiro, es conocido para los amigos y los paisanos, que son personas que también han participado y estarán en la mesa redonda, y probablemente dos de las personas que mejor conocen el terreno, el yacimiento, los materiales, y que su entusiasmo también por el estudio del pasado, por la arqueología, es algo muy a tener en cuenta, porque fundamentalmente la lección que queremos trasladar es la implicación y la valoración del patrimonio a todos los niveles, y eso parte también por que la propia ciudadanía de Villanueva, y aquí también están las autoridades, y es muy grato ver a gente del ayuntamiento también esta tarde aquí, sepan efectivamente, tengan un conocimiento del patrimonio arqueológico. Sin más, pues te doy la palabra a Sebastián para exponernos un poco la trayectoria de las investigaciones y los datos más relevantes sobre la excavación en Pajares. Buenas tardes, es un placer estar aquí. Muchas gracias a la asociación por la invitación que me han expresado. Yo vengo encantado. Eduardo me convenció rápido. Ahora sí. Eduardo me convenció rápido, pero hay que tener en cuenta que han pasado 30 años desde que estoy trabajando aquí en Villanueva, ¿no? Con lo cual me ha obligado a desempolvar archivos, fotografías. Yo lo tenía todo en transparencias, en diapositivas, con lo cual para pasarlo a un PowerPoint he tenido que hacer alguna gestión de malabar para hacerlo, ¿no? Por lo tanto pido disculpas por las imágenes, porque realmente no son las más adecuadas. Pero bueno, me ha hecho mucha ilusión ver gente que en aquel momento trabajó conmigo, Manolo Colores, Boiro, que apoyaron y colaboraron en la excavación, y me ha hecho muchísima ilusión ver a Antonio Carpenter, porque gracias a él ya era alcalde cuando yo vine aquí, ¿no? En el 92. Y bueno, gracias a él se aceleró todo muchísimo, se agilizaron los trámites, y fue siempre un apoyo fundamental, ¿no? Para que siguiera adelante la excavación, hasta que se fue a la Diputación y se vino todo abajo. O sea, no es que se viniera abajo, ¿no? Simplemente que hubo una especie de parón en el que, bueno, no se pudo seguir la investigación como
queríamos en ese momento. Y bueno, yo voy a presentar un poco qué es lo que se hizo en aquellos años, cuáles fueron las consecuencias, tanto científicas, que fueron muchas, porque no solamente se publicó un libro, sino que conseguimos también sacar varios artículos científicos sobre el lugar. Pero es verdad que no hubo la difusión entre el pueblo que deberíamos tener, que debería tener en aquel momento. Hubiera sido un poco más de sensibilizar a la gente a la importancia que tenía el yacimiento y encontrar un apoyo mayor, ¿no?, para seguir adelante con un proyecto que era complejo, era muy complejo, en un momento que también era un momento complejo. Se va y se viene. Bueno. No, yo creo que no tenemos así. Bueno, este es el antecedente, ¿no? El antecedente que conocíamos todos de Villanueva, los que nos dedicamos al estudio de la historia, era el famoso JAC. Hace breve, la Guanaú hace breve. ¿Perdón? Sí, hace como el color. Está empastado. Si hablo a voz... Yo creo que mejor. Mejor. Vamos a ver, yo cuando llegué aquí en el 92 vine invitado, me llamaron por teléfono, me acuerdo de Antonio González Cordero, que es un gran conocedor de la comarca, y me dijo que, bueno, que en la zona de Villanueva habían aparecido una serie de objetos que eran muy interesantes, que se podían ir a verlos y demás. Yo tenía buena amistad con él, le dije que, bueno, que venía a verlos, no me importaba, ¿no?, venir a Villanueva a verlos, pero que yo no podía meterme en un berenjenal, como era una excavación, cuando yo estaba en plena faena en Cachorroano, que es un yacimiento que hay en Badajoz, en Zalamea de la Serena, y que me tenía absolutamente absorbido, ¿no?, en aquellos momentos. Pero bueno, hice esa visita, me llamó por otro lado José Luis Blanco, que no conocía absolutamente de nada, pero bueno, fue sobre todo por Antonio González Cordero, por lo que vine, hice la visita. Me recibieron tanto José Luis Blanco, ¿no?, el mago, conocido como el mago, y Manolo Colores, los dos, me llevaron al lugar. Y yo lo primero que vi, si puedes pasar la diapositiva, bueno, esa es la primera necrópolis que se conocía, ¿no?, que la hizo precisamente Antonio González Cordero, por eso él conocía muy bien el contexto. Fue lo que llamamos la necrópolis 1 de Pajares, fue con una tormenta, descrestó un cerrete y aparecieron, bueno, pues estas tumbas, ¿no?, que aparecen ahí, y a partir de ahí, bueno, aparece la siguiente, ¿no? Bueno, yo lo que me encontré cuando vine fue esto, o sea, me encontré ese cerrete con una cabaña encima, y después visitamos la casa de Manolo Colores y me enseñó los materiales que él tenía que procedían de este lugar, ¿no? Fueron tan bastante el lugar, más el paisaje, que también tuvo mucho que ver, lo que me decidió, bueno, hacer una campaña de urgencia. Simplemente era para recuperar los restos que todavía podían quedar en este cementerio, recuperarlos y ver el contexto arqueológico que tenían, porque bueno, lo que teníamos ahora eran unos materiales muy buenos, pero que estaban fuera de contexto, y lo que necesitábamos era ver de dónde procedían, cómo estaban organizados, etc. Y se organizó una excavación, ahí tenemos el levantamiento topográfico del sitio, con unos cortes que se trazaron, y en lo más oscuro es la zona de urgencia, ¿no?, de donde parece que procedían los elementos que tenía Colores en su colección. ¿Se puede pasar? Ahí lo vemos, ¿no? Bueno, aquí está la excavación sistemática que luego se hizo, etc., ¿no? En el 92, por lo tanto, yo lo que hice fue sacar a un equipo muy pequeñito de la Universidad de Extremadura. Los demás se quedaron todos en Cachorroano, que eran de la Autónoma, y me vine con ellos, más el apoyo de Colores y de Boyo, ¿no?, y de alguno más que se fueron añadiendo para ayudar a hacer esa excavación de urgencia, ¿no? Y bueno, los resultados fueron tan magníficos que en el año siguiente, en el 93, acortamos la excavación de Cachorroano, acortamos 15 días, y destinamos a todo el equipo hacia Pajares. ¿Puedes pasar?
Este es una especie de homenaje a ese equipo de la Autónoma, son todos de la Universidad Autónoma de Madrid, que vinieron a acompañarme y fueron los que hicieron la excavación, ¿no?, con la gente de aquí del pueblo. Se abrió, es un corte grande en la cresta. Nosotros pensamos, cuando vimos al principio el lugar, si lo ven ahí arriba donde están los chicos, parecía un túmulo, parecía una elevación de estas artificiales que hay en el Guadiana, y nos parecía que era un túmulo, y como los elementos que teníamos eran de tumbas, pues pensábamos que, bueno, que en realidad parece que se reproducía un poco el lugar, ¿no?, aunque los materiales ya veremos que son un poco distintos. Pero la sorpresa fue que nada más quitar la capa vegetal, la primera capa vegetal, aparece la floración, era una floración granítica, donde estaban encajadas las urnas con los enterramientos de las distintas tumbas, ¿no? Aparecieron como 25, hay 24, hay una que es dudosa, pero bueno, 25 tumbas más o menos, y todas con una metodología de deposición muy parecida, ¿no? Siempre es lo mismo, es decir, se cogía al muerto, se le quemaba fuera de aquí, porque no hemos encontrado el lugar donde se quema, que se llama Ustrium, que es un sitio donde se quema el muerto, y después se recogen los huesos, se meten en una urna y esa urna se encaja en la tierra, ¿no? En este caso no se encajan en tierra, sino que buscan las oquedades de la piedra para encajar la propia urna, ¿no? Y alrededor de la urna se dejan el ajuar del difunto, ¿no? Y luego dentro de la urna normalmente lo que aparece es un platito o un vaso, que es, bueno, siempre se deposita para el viaje al más allá, ¿no?, para que lleven siempre el alimento y la bebida para ese viaje. ¿Qué pasa? Bueno, y esto es un poco, ¿no?, cómo funcionaba la necrópolis, ¿no? A la izquierda simplemente es un hoyo, que son unas cuantas piedras, que parece que no es nada, pero al raspar simplemente por encima, lo que aparece es que se va haciendo un hoyo, y lo que aparecen son, por ejemplo, este de aquí se corresponde con la tumba de arriba, ¿no?, que es una vasija, que suelen estar tapadas o bien por un plato o bien por una piedra. Lo normal es que estuvieran tapadas por una piedra, ¿no? Y dentro aparecen los huesos, con la desgracia de que cuando cremaban a los muertos recogían las esquirlas de los huesos y las cenizas. No recogían ni la dentadura ni los huesos más grandes, con lo cual no se ha podido estudiar quiénes eran, no sé qué edad tenían, etcétera, ¿no?, las enfermedades y demás. Todas estas cosas no se han podido hacer, ya digo, porque casi todo eran cenizas y esquirlas de hueso, ¿no? Bien, este es otro enterramiento, son todos muy parecidos, ¿no?, siempre encajados en la roca. Algunas veces aparece también una fumayola en el interior, o sea, para hilar. Puede pasar. Este es uno de los más ricos, ¿no?, más llamativos, sobre todo porque aparece con una lanza, que es bastante exótico en este tipo de enterramientos, ¿no?, porque no hay armas. Es una época donde no tenemos armas ni en el Guadiana, ni en el Tajo, ni en esta zona más alta del Tajo, ni en el sur, ni nada, ¿no? Es una época que siempre se ha dicho, estamos hablando de hace 2500 años, que fue una de las cosas que a mí me interesó del lugar, ¿no?, cuando yo me metí a fondo, que yo trabajaba en un sitio en la misma época, era coetáneo, pero con dos culturas completamente distintas. Yo trabajaba en la cultura tartésica y esto era una cultura más que nosotros llamábamos cogoteña, ¿no?, más de la zona de la meseta, muy parecido a lo que hay en el sur de Salamanca, Ávila, etc. Y este es un poco, bueno, como ven, la capa que hay de tierra, que se ve allí en aquel perfil, la capa que hay de tierra es poquísima. Cuando se quitaba la capa superficial ya aparecía la roca y ya aparecían todas las urnas metidas en esos huecos. Y es curioso porque a pesar de esto aparecen bastante enteras, porque con esa capita tan corta, simplemente por una labor agrícola, si hubiera habido alguna faena, ¿no?, en el lugar, se lo hubieran llevado por delante, ¿no? Y bueno, sin embargo se mantenían bien. No estaban colocadas de ninguna forma, ¿no? Antes la necrópolis siempre en la zona central está, bueno, pues la gente más destacada de la comunidad, y alrededor, ¿no?, los demás. Sin embargo, el ajuar que aparece es muy irregular. Parece que es un clan, son como clanes, ¿no? Tenemos 3 necrópolis localizadas, 3 excavadas, parcialmente, esta casi entera, y son pocas tumbas, con lo cual parece que eso, ¿no?, están como divididos en clanes, y cada clan tenía su propia elevación, de donde enterraban a sus muertos. Bueno, los elementos que aparecen de ajuar pues son de los más variados, ¿no? Tenemos desde pulseras de bronce, que hay bastantes,
fíbulas o imperdibles, bueno, cerámicas que son muy curiosas, ¿no? Cerámicas que normalmente están decoradas con incisiones, a peine, se llama peine, porque es como si hubieran pasado un peine por la pasta cuando está todavía fresca y se quedan esas señales, ¿no? Bueno, figuritas pequeñas, cosas como rituales, ¿no? Ungüentarios para guardar aceites, etc. Y bueno, quizá lo más llamativo, que es lo primero que vimos en la casa de Manuel Colores, fue unos jarros de bronce que nos llamaron muchísimo la atención, porque no se conocían jarros de este tipo en ninguna parte, ¿no? Y son jarros que están hechos, bueno, jarros, son recipientes, vamos a decirles, ¿no? O sea, se llamamos jarros porque se parecen por el pie a los jarros artésicos, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver. Están hechos con bronce batido, no con el bronce fundido, ¿no? Como si fuera con la cera perdida, sino que están hechos con láminas de bronce que se van doblando y luego con remaches que sirven además para decorarlos. Los remaches son los que van uniendo las placas, ¿no? Dentro aparecen los huesos de los muertos, es decir, es como una urna, las hemos visto antes, de cerámica, solo que estos son de bronce, ¿no? Y claro, me llamaba muchísimo la atención esta colección, ¿no? Luego hemos visto con el tiempo, gracias a ello, cosas que aparecen en Sancho Reja, en Salamanca, ¿no? En Ávila y demás, son muy parecidos, son pequeñas placas que aparecen en algunas necrópolis que no se sabían identificar y claro, seguramente pertenecen a este tipo de recipiente que era más general. Esto es un dibujo de cómo era con el brasero al lado, que es uno de los elementos más destacados del lugar, ¿no? Parece que imita a los braseros tartésicos, pero tienen el labio mucho más largo, está repujado, es una maravilla del sitio, ¿no? Y el único paralelo que conocíamos se va a Alemania, o sea, que se va a Hallstatt, que es el único sitio donde apareció algo bastante parecido, bastante similar, ¿no? No sabemos cómo ha llegado aquí, pero bueno, teniendo en cuenta que llegan otro tipo de elementos, como son la pasta vitria, ¿no? Las cuentas de collar que vienen del mundo púnico, del mundo cartaginés, o bueno, la cerámica griega, ¿no? Tenemos cerámica griega del siglo V, de principios del IV, que es lo que aparece también en el Guadiana. Hay otros elementos también que vienen de este mundo del sur y que nos llamaban muchísimo la atención, porque ellos siguen manteniendo la cerámica, o sea, lo que ellos hacen siguen siendo muy local, muy indígena, pero sin embargo están importando cosas que llegan a esta zona, seguramente por ese camino que hay entre el norte y el sur, entre el Guadiana y el Tajo, que debió ser bastante fluido, y cada vez parece que es más fluido, ¿no? Porque ahora últimamente aparecen elementos, no ya Sancho Reja y tal, sino que en Salamanca, en el Cerro de San Vicente, bueno, están apareciendo también elementos que vienen del sur, ¿no? Con lo cual parece que es una vía que se utilizaba bastante, ¿no? Bien, eso es en cuanto a la necrópolis. Nosotros, el hallazgo nos parecía tan espectacular que decidimos hacer un proyecto grande para también localizar los poblados. También teníamos información de que habían aparecido elementos dispersos por la finca de Pajares que no tenían nada que ver con la necrópolis, que estaban en un estadio un poquito más bajo, ¿no? Junto a los ríos y demás, y se hizo una prospección grande de toda la finca. Lo que se localizaron fueron varios puntos donde había concentración de mucha cerámica y demás, ¿no? Escogimos uno de ellos, bueno, dos de ellos. Este fue el primero, fue una cabaña, ahí se ve perfectamente, ¿no? La cabaña con toda la tierra negra en el centro. Era una cabaña que estaba, bueno, se conservaba muy mal, pero nos interesaba mucho porque es donde habían aparecido cerca de ella las dos famosas placas de oro, que luego veremos si son, qué es lo que son esas placas de oro, ¿no? Porque han discutido mucho sobre ellas. Y bueno, lo que intentamos era localizar el sitio desde donde podían proceder, ¿no? Ahí está. Este es un dibujo de esa primera placa, ¿no? La primera se entregó, además cuando yo hice una visita aquí para ver el yacimiento, antes de empezar, nos trajimos al director general de Patrimonio de entonces, ¿no? José María Soriano, que le tuvimos que convencer para que el sitio era suficientemente interesante como para hacer una excavación, ¿no? Entonces dio el visto bueno y se aprovechó además para que Colores donara la pieza de oro al Museo de Cáceres. Le dieron un premio. Le dieron un premio, exactamente. Y bueno, pues, pocos años después apareció una placa gemela, exactamente gemela, ¿no? Y bueno, el estudio de la placa, que ya lo hemos hecho en varios sitios, es bastante significativa, porque es una placa que tiene
La decoración es completamente oriental, o sea, con los crecientes, son como las lunas, con un solito en el centro, que van haciendo forma como de una piel de toro extendida, y están rematadas, por eso, de la parte del dorso tienen esas campanelas, que son también muy típicas del mundo oriental, son como flores de loto cerradas, y rematadas por dos cabezas. Y esas cabezas, sin embargo, sí que son muy de la zona, ¿no? Son más indígenas, no son orientales. Por lo tanto, era una orfebrería que combinaba muy bien lo oriental con lo indígena. Y, bueno, y además incorpora elementos técnicos típicamente mediterráneos, como ese granulado, la forma de esos gránulos chiquititos para rellenar los huecos, la filigrana, es decir, el bordón teclado, ¿no? Es decir, que son elementos que son muy orientales y que sin embargo aparecían ya aquí. Y escogimos uno de los poblados. Ya en el año, ya me remonto al año 2000, porque hubo una época en que no vinimos más, se cerró un poco el proyecto de investigación, pero en el 2000, coincidiendo con que terminamos la excavación de Gancho Romano, dijimos, bueno, pues ahora sí que nos podemos meter de lleno en Pajares, ¿no? Entonces se hizo un proyecto amplio, muy grande, en el que participaba también Eduardo, en el que consistía en aislar al menos dos poblados, eran poblados como pequeños, que se correspondían con las necrópolis. Como eran necrópolis pequeñitas, pobladitos pequeños, cada uno relacionado entre ellos. Empezamos por este y lo que se localizó fue una enorme cabaña, es una cabaña muy grande, que no logramos terminar del todo, le falta toda la parte del sur, pero bueno, que tenía un hogar en el centro con dos postes que soportaban un poco la cubierta de cañizo y de tierra. Este es el proyecto, ¿no?, que planteamos en aquel momento. Era un proyecto del Plan Nacional de Investigación, fue el primer proyecto. Yo cuando estaba en Pajares, cuando empezamos en Pajares, yo estaba en la Autónoma, y por lo tanto la gente que venía conmigo eran los alumnos de la Universidad Autónoma. Pero justo cuando nos planteamos el venir aquí, yo ya estaba en el Consejo de Investigaciones Científicas y me pidieron que hiciera un proyecto para desarrollar la labor que yo iba a desempeñar en el Consejo. Entonces planteé un proyecto de este tipo, ¿no?, el de Pajares, que era un plan nacional de investigación en el que participaban tanto el Instituto de Historia del Consejo de Investigaciones Científicas como la Junta de Extremadura, la Universidad Autónoma de Madrid, etc., ¿no? Y consistía no solamente en arqueología, sino que queríamos saber también una evolución histórica de toda la Villanueva, o de todo el entorno de la vea, con etnografía, porque había elementos muy importantes, ¿no?, que también había que tener en cuenta, etnográficos, y por supuesto el arte, ¿no?, el arte del... Nosotros nos centramos evidentemente en el subproyecto de arqueología, que es el que nos interesaba, y en el que ha participado muchísima gente, ¿no? Había un equipo bastante amplio. Y luego, ¿dónde se desarrollaba esto? Bueno, pues el Consejo de Investigaciones Científicas tiene una sede fantasma, pero la tiene física, en Jaraí de la Vega, que es el Instituto Jombello, que es un instituto de armas que fundó un matrimonio danés que llegó a la zona, se instaló en Jaraí, y como no tenía hijos, cuando murieron dejó en herencia tanto el instituto, vamos, todo lo que constituye el instituto, su archivo fotográfico, el archivo documental, la biblioteca, etcétera, lo dejó todo al Consejo de Investigaciones Científicas, todavía no sabemos por qué, ¿no? El caso es que el Consejo reformó el instituto, lo amuebló, lo dejó todo preparado, y el primer proyecto que se iba a desarrollar en el instituto era precisamente el que nosotros proponíamos, el de Pajares. Y bueno, pues ahí se quedó la historia, ¿no? Nosotros conocíamos, hicimos un proyecto grande dentro de este proyecto que acabo de mencionar. La primera parte era la prospección de toda la zona. Es decir, primero vamos a ver qué es lo que hay, ¿no? Vamos a aislar todos los yacimientos que hay, a ver cuáles son los que interesa excavar, cuáles son los que interesa simplemente documentar, etc., ¿no? Y empezamos a, bueno, pues prospectar toda la comarca, ¿no? Nos recorrimos arriba, abajo, parte de la... Y de ahí salió una tesis doctoral que se leyó en el año 2007, ¿no? Sí, 2007, por Carlos Fernández Freire, que hoy trabaja también en el Consejo de Investigaciones Científicas, y que, bueno, situó muy bien, o sea, tenemos un conocimiento bastante bueno de lo que es la arqueología y de lo que es el pasado de toda la zona esta, desde el Neolítico hasta época medieval. O sea, lo conocemos bastante bien.
conocíamos, por ejemplo, dólmenes que se habían excavado hacía muchos años, ¿no? Esto me parece el 73, que se excavó el dolmen del Niño, con bueno, unas piezas ahí bastante ricas, es decir, que ya la zona ya partía de una base importante, ¿no? Para conocerlo. Teníamos los latolitos graníticos, debajo de los poblados del hierro. Los poblados que estaban en altura, pero ahora ya son más modernos, ya eran de la segunda edad del hierro, ya pasaron ya siglo III casi todos, con elementos muy interesantes, ya fortificados y demás. Porque una de las cosas más características de Pajares, que más nos llamaba la atención, y que también se parecía un poco a lo del sur, era que los poblados no estaban fortificados, no había fortificaciones. Esto es justo antes de lo que, para que todos nos entendamos, de la llegada de los celtas desde el norte hacia el sur, ¿no? Que ya se empiezan las poblaciones se empiezan a situar en zonas altas, fortificadas, donde empiezan a aparecer armas, y ese es el gran cambio que hay en la zona. Y ahí ven los restos que encontramos, y Pajares, que es el punto rojo que tenemos ahí. Bueno, pues todos los restos, y pone Cogótacos. Cogótacos es la cultura, ¿cómo se llama la cultura? De esta época, ¿no? Del siglo IV, del Cogótacos, ¿no? Del siglo V, finales del V, IV, III, y que se extiende bueno, por toda esta zona de aquí y que luego sigue hasta quizás el yacimiento más conocido de la zona, que es el Raso, ¿no? Es decir, se empiezan a conformar los pueblos preromanos, etc. Y eso es un poco el resumen de la... Bueno, este es un guiño para Eduardo, porque nosotros cuando se iba a hacer el proyecto, este gran proyecto, hablamos con Antonio y dijimos, bueno, lo ideal sería tener un sitio, un lugar donde concentrar a la gente, que luego fuera una interpretación, donde se pudiera... ¿no? Y bueno, uno de los sitios que vimos para ese centro de interpretación era en la biblioteca. Pero bueno, al final no pudimos desarrollarlo, pues ahí se quedó. Pero es simplemente decir la importancia que tiene el lugar y la potencialidad que tiene. Es verdad que una necrópolis, un cementerio, no se puede poner al público, no se puede hacer visita al público, porque uno retira ya las urnas, se las lleva al museo y lo que quedan es la roca desnuda, ¿no? O sea, que nadie puede ver nada. Lo mismo pasa con los poblados, son poblados que bueno, pues están hechos con cimiento de piedra, están levantados con tierra, queda muy poco, ¿no? De ellos. Pero sí que, por eso pensábamos que lo importante era tener un centro de interpretación, donde la gente pudiera ver pues, cómo se enterraba la gente, cómo eran los rituales que se llevaban a cabo, cómo vivían, qué comían. Pues, por ejemplo, en el hogar que hemos visto del poblado, me acuerdo que aparecieron miles de bellotas, ¿no? Con los molinos para burlarlas y demás, ¿no? Así que bueno, pues un poco, se podía reconstruir un poco lo que era la vida cotidiana de la gente que vivía en ese momento, ¿no? Y entender un poco cuál era el pasado de la zona, que era lo que nos interesaba transmitir un poco a la gente, ¿no? Y nada más, yo con esto, porque como luego vienen la gente a contar muchas más cosas, lo que quería era un poco rememorar esas excavaciones de hace tantísimo tiempo, que bueno, se quedaron frustradas, porque muchas cosas como se quedan frustradas en su momento, pero que tienen un gran potencial, que yo creo que, bueno, que siempre hay alguien en la zona que puede reactivarlo y que merece la pena hacerlo. Y nada, muchas gracias por la atención. Yo me voy a un poquito de contextualizar los hallazgos de Pajares, lo que nos ha mostrado Sebastián, un poco de una perspectiva más amplia, para situar también y equilibrar la importancia del yacimiento de Pajares y del área arqueológica alrededor, dentro de una dinámica, ¿no? Dentro de un estudio un poquito más amplia. Vamos a hacer un paseo y quiero hacer un guiño también al libro y a la obra y a la dedicación del amigo Javier, ¿no? Un paseo, un breve paseo, no de plaza en plaza, pero bueno, sí por algunas de las áreas arqueológicas, destacando la importancia, una llamada sobre todo a valorar la historia, a valorar el patrimonio, ¿no? Y obviamente la historia es
un constante, ¿no?, en el tiempo. Y tenemos un muy buen conocimiento de la conformación del pueblo de Villanueva, de los orígenes medievales, del señorío de Valverde. Es una magnífica tesis doctoral que dio lugar a un libro de Manuel Novoa, que tiene imagen en la pantalla, la portada. Pero efectivamente todo lo anterior, todo el mundo medieval, el mundo visigodo, el mundo romano, el mundo protohistórico, el mundo prehistórico, había muchos datos sueltos, pero faltaba, y sigue faltando, una investigación sistemática. Sebastián ha aludido a que en el marco del proyecto que hemos visto se realizó una tesis muy meritoria, una tesis de Carlos Fernández Freire, del 2007, que ha servido pues, para conocer todo, a través sobre todo un trabajo de prospección, no ya de excavación, más allá de lo que se hizo en Pajares, en la necrópolis y en el Poblado, pero un trabajo de prospección muy meritorio, no solo en el término municipal de Villanueva, sino de lo que es la Alta Vera, pues también Madrigal, Valverde, Viandar, Talavera, me parece que llegó el proyecto, y no sé si está incluso en Osar, un estudio muy interesante, que partía también del marco geográfico, en su punto de partida fundamental para conocer también la significación de la comarca de la Vera en general, o del término de Villanueva, a lo largo de la historia. Su posición estratégica, ¿no?, el piedemonte sur de Gredos, ¿no?, ese escalón tectónico entre la serranía y el Valle del Tieta, cómo esa superposición de niveles, desde la primera terraza, la terraza superior de la serranía, donde no hay un hábitat estable, lógicamente, pero sobre todo en los escalones intermedios, esta imagen en 3D, que más o menos para que nos identifiquemos está tomada, digamos, desde Madrigal mirando hacia Villanueva, y el primer curso fluvial sería la garganta de Gualtaminos, nos establece un poco esos niveles tectónicos y cómo en ese escalón intermedio es donde sigue estando el poblamiento histórico, pero también en buena parte los yacimientos prehistóricos y protohistóricos. Y el tercer escalón, obviamente, es la fosa fluvial, la fosa del Valle del Tieta, que ha experimentado, y esta tesis también puso de manifiesto, un proceso también de colonización agraria que podría remontarse también a época antigua, ¿no? Incluso hay algunos materiales romanos en torno al Tudal, y pues vemos un poco como una ocupación interesante, sobre todo desde el punto de vista del aumento y la intensificación del paisaje agrario o agropecuario, que era la actividad económica a la que se ha dedicado históricamente las sociedades que se establecieron en este lugar, ¿no? Obviamente la valoración de los recursos naturales, ¿no?, de todas esas terrazas y sobre todo esos espacios intermedios en torno a cerros y pequeñas mesetas que han propiciado pues, el aprovechamiento agropecuario, ¿no? Sumado también a algunas pequeñas explotaciones minerometalúrgicas, de cobre, de estaño, y probablemente la producción también de oro local en relación con las piezas de oro que hemos visto. Aparte de eso, también la importancia geoestratégica del territorio. Estamos desde el sur en la antesala, ¿no?, del sistema central, de la Sierra de Gredos, y cómo esta zona ha sido una zona de transición entre el Valle del Tieta, en primera instancia hacia el sur, el Valle del Tajo, seguimos bajando, el Valle del Guadiana, y la puerta o el preámbulo hacia el norte de los pasos naturales que comunican con la meseta norte, a través de pasos como el Valle del Jerte, el Alagón, etc. Y eso también es importante para entender lo que ya os he apuntado, las conexiones, la llegada de productos, los movimientos que estas poblaciones en determinados momentos precisos, por ejemplo en la primera era de hierro, en esa relación de materiales, explica también la importancia que este espacio tuvo en esas dinámicas territoriales. Sobre ese marco, si nos centramos un poco en el término de Villanueva, que ya se ha apuntado, y en toda esta zona en torno a la extensísima área de Pajares y otras fincas o parajes aledaños, es donde se hizo ese trabajo de investigación a partir, obviamente, de los datos que existían de antes, de esas excavaciones muy puntuales o esos materiales que habían ido apareciendo y que nos daban efectivamente pistas sobre un poblamiento que estaba bien representado en el Neolítico y en el Calcolítico, es decir, en el cuarto y tercer milenio antes de Cristo, un salto, un hiatus de poca definición poblacional, pero sin yacimientos en el tercer milenio, segundo milenio, finales del tercer y segundo milenio,
y una ocupación interesante en la Edad del Hierro, en la época prohistórica, en la que situar Pajares y otros yacimientos. Esas investigaciones pioneras pues, pusieron el punto de partida y en particular también la llamada de atención que la aparición en unas obras, una casa del Tudal, de este jarro llamado tartésico de bronce, que probablemente es una importación que viene del mundo del sur, del mundo fenicio-tartésico, y que conocemos esta distribución de vasos desde el valle de Guadalquivir hasta la meseta norte, pues nos marca un poco ese hiato y fue el punto de partida para valorar el potencial arqueológico. Ya ha comentado Sebastián cómo se programaron esas primeras intervenciones a partir de excavaciones de urgencia y salvamento, y luego ya la definición de los trabajos dentro de un proyecto de investigación que permitió, y esto fue muy interesante, ¿no?, intentar cotejar poblado con necrópolis, ¿no? Y en ese sentido Pajares también es un yacimiento que puede decir mucho desde el punto de vista de tener ese doble registro, que no es habitual en muchos yacimientos de la área, tener estructuras de hábitat, poblados, abiertos y dispersos, y sectores funerarios, necrópolis, lugares de enterramiento. Por contextualizar un poco ese proceso a grandes pinceladas, a grandes rasgos, y centrándome sobre todo en el periodo más estrictamente protohistórico, en el primer milenio antes de Cristo, que es probablemente el momento de mayor representación en el área de Pajares. Y por ponerlo en contexto también con lo que conocemos de una región más amplia, como puede ser la Alta Extremadura, y las vinculaciones que hay, que esto es una constante a lo largo de la historia, al norte y al sur de Gredos, ¿no? En ese sentido hay un poblamiento que está en conexión, que utiliza los pasos naturales, que probablemente también está haciendo movimientos ganaderos de tipo transterminante, y que explica también esa ocupación y esas formas culturales relativamente similares a ambos lados de Gredos, en la vertiente norte y en la vertiente sur. Esto explica también que luego, a finales de la Edad del Hierro, esa cultura y ese ámbito de los betones pues comparta también rasgos de poblado y de cultura material en ambos sectores. En el Hierro Antiguo, estoy hablando de los siglos, para situarnos del 8 al 5 antes de Cristo. En esta zona de la Alta Extremadura es un momento donde, a partir de asentamientos anteriores de la Edad del Bronce, hay un proceso que se llama de formación de castros, de pequeños poblados amurallados, fuertemente amurallados en algunos casos, que ocupan espigones fluviales, cerros estratégicos. Esto se conoce relativamente bien, aunque es verdad que hay una falta generalizada de excavaciones en la provincia de Cáceres y en el norte en particular, pero por ejemplo una tesis doctoral de Ana Martín Bravo, publicada en el año 99, pues nos dio un buen patrón para conocer un poco esos orígenes de Lusitania, ¿no?, de la Lusitania como provincia romana, remontándose a estos hábitats de la primera Edad del Hierro. Y en ese contexto es en el que Pajares, lo poquito que se pudo excavar, estamos hablando de un porcentaje de excavación mínimo, pero el poblado representa un modelo muy interesante, porque en este caso no estamos en la zona de Pajares, ya lo ha dicho Sebastián, ante un poblado cerrado fortificado, está más bien en una posición relativamente llana, con un buen potencial agrícola, y lo que parece que hay aquí es una aglomeración de hábitats domésticos de tipo familiar, que ocupan distintos espacios, con niveles que probablemente puedan remontar a lo mejor a finales de la Edad del Bronce, por un caso alguna superposición de plantas de cabañas que luego sabemos que parece que están ocupadas a lo mejor en el siglo VI, en el siglo V, en el siglo IV. Ha mencionado también Sebastián en las campañas del 2000, lo de las últimas. Esto también fue muy interesante porque aquí estamos ante ya una estructura con mampostería, con paredes de piedra, con un hogar central, que recuerda pues, a modelos que vemos en otros puntos también al sur, y en este caso esta vivienda, que es una fase digamos superior, se levanta sobre un fondo de cabaña de planta circular, y aquí nos está marcando también una transición que vemos en otros yacimientos, que resulta también interesante para ir viendo un poco esas formas de ocupación. En cualquier caso, el porcentaje de excavación es mínimo, con esto no podemos hacernos una idea de la superficie total de los diversos poblados que conformaban este espacio.
Y volviendo a la dinámica interregional, en este tiempo del hierro antiguo, también se ha llamado durante bastante tiempo el periodo orientalizante, a partir de la llegada de los fenicios y la formación de este mundo de Tartesos, y que se está viendo en los últimos años que está igual de potente en el Valle del Guadiana, todos los yacimientos tipo Cancharruano o Antonuñuelo en los últimos tiempos están dando datos muy interesantes de estos materiales que llegan desde el sur y que se distribuyen también más allá del Guadiana, hacia el norte, estando en Tajo y alcanzando el sistema central, superando por esos pasos naturales y llegando a puntos de la meseta norte, incluso del Valle del Duero. Hay varias rutas terrestres, más o menos podemos intuir los trazados, pero hay también rutas marítimo-fluviales, es decir, que desde los asentamientos fenicios de la costa penetran algunas de estas influencias y alcanzan también esta zona de la Alta Extremadura y el sur de la meseta norte, donde, pues, por ejemplo, el conjunto también del Tesoro de la Lisera pues marcó también un hito para valorar estos materiales. Es en este contexto, un siglo VII, un siglo VI, en el que probablemente aquí asistió algún túmulo representativo de algún poder local, algún jefe local, que tuvo la suficiente capacidad en cuanto a recursos o en cuanto a contactos de adquirir, apropiarse o obtener un intercambio, no sabemos, un vaso que viene del sur, un vaso tartésico, este vaso del Tudal, que nos hemos referido antes. Y esas influencias ornamentales, técnicas, filigranas, de esas piezas de oro que, aunque son probablemente facturas ya locales, producciones locales, de oro local, están incorporando esos elementos técnicos y ornamentales que vienen de ese mundo mediterráneo, ¿no? Y que están en la base de ese papel estratégico que juega esta región desde ese punto de vista. Hay indicadores de que en esta zona de Extremadura, incluso también la parte de Campo Arañuelo, la parte del occidente de Toledo, incluso con predicción hacia la Ciudad Real, desde momentos anteriores, desde un bronce final, un siglo IX, 8, 7 a.C., se están conformando ya pues, jefaturas, poderes locales. Tenemos un indicador en estas estelas llamadas del suroeste, que estudió magníficamente Sebastián en su tesis doctoral, y que también nos sirven para ver cómo las poblaciones locales, desde formas de organización inicialmente modestas, fueron desarrollando también formas más organizadas en torno a jefaturas guerreras, que son probablemente esas pequeñas élites que están conformando estos poblados de la Edad del Hierro. Si avanzamos en el tiempo y la información obtenida en la excavación del poblado de Pajares nos lleva de momento a un siglo V o IV en cuanto al hábitat, la necrópolis, los materiales pueden llegar ya a un momento más avanzado de la del Hierro, al horizonte, esa cultura que se ha llamado de Cogotas II, que viene a coincidir cronológicamente ya con la segunda Edad del Hierro, es decir, con el tiempo que van, siglo V, IV, III, segundo, momento ya avanzado, en el que esta región, la Vera, forma parte de un espacio cultural más amplio que a partir ya de la información de las fuentes clásicas, de los autores griegos y romanos que escriben sobre la península ibérica, hablan de los pueblos betones, el grupo, la etnia de los betones, y por tanto esa cultura de la segunda Edad del Hierro, de Cogotas II, es la que se asocia a este espacio, que correspondería a, sobre todo, el norte de Cáceres y el suroeste de la meseta norte, Salamanca, Ávila y el occidente de Toledo. Situarnos. Un tiempo en el que, bueno, aquí se hay más información, sobre todo por las excavaciones desde mediados del siglo XX en los grandes castros de la provincia de Ávila, de Salamanca, y bueno, contamos con una investigación, con una bibliografía relativamente amplia sobre este mundo de los betones, sobre la Edad del Hierro en esta región, donde vemos conformarse un poblamiento a partir de esas bases anteriores, que tiende hacia la fortificación, es decir, se construyen castros amurallados, y a finales de la Edad del Hierro, a partir del siglo III, incluso son capaces de organizar verdaderas ciudades fortificadas, que llamamos con el término latino de los ópida, es decir, grandes castros. El ejemplo más interesante lo tenemos a pocos kilómetros de aquí, en el Raso, en Candelera, a 20 kilómetros, pero también hay castros amurallados pequeños, probablemente el Cerro Castrejón en Villanueva, en la orilla de Minchones, corresponde a este horizonte, y es solo una hipótesis, porque hasta que no haya datos no se puede corroborar, pero probablemente estas gentes que siglos antes están habitando estos hábitats abiertos, estos áreas abiertas agrícolas en Pajares,
quizás en determinado momento se pudieran refugiar en hábitats fortificados tipo Cerro Castrejón, Siglo III, quizás, no lo sabemos. Es un poblamiento progresivamente jerarquizados, con castros, como digo, y otro yacimiento interesantísimo, próximo a Pajares, es el Cerro Castrejón, en Minchones, en Minchones, donde no se ha excavado, donde la tipología de las murallas y las fortificaciones con los recintos nos lleva a este mundo de los castros de avanzada de hierro, y que también es un sitio interesantísimo que puede más o menos ponerse en relación. Vemos aquí el plano topográfico, este sería, en este caso es un cerro, es decir, un sitio fortificado, defendido de forma natural, aparte de las murallas, controlando también un punto de acceso importante. Es el contexto, como les decía, de los grandes castros de Sosopia que conocemos bien en la provincia de Ávila, por ejemplo las Cogotas, donde se han podido ver que estos lugares pues, eran lugares de residencia, lugares que controlaban un territorio político y económico, pero eran también lugares de defensa de población que vivía en hábitats rurales por el territorio. Lugares también ante un momento donde progresivamente hay una inestabilidad, estamos hablando ya de un tiempo de conflicto, en el que los cartagineses a finales del siglo III y luego los romanos empiezan a expandirse por ese territorio. Es quizás una de las claves para entender la aparición de estos grandes centros amurallados, la Mesa de Miranda, también en la provincia de Ávila, en el norte, o más próximo aquí, como que señalaba, el Oppidum, o el gran castro del Raso. Estamos hablando de un recinto amurallado de unas 20 hectáreas que se ha excavado desde los años 70, hay 4 grandes sectores, es un yacimiento muy grande, pero lo que los datos vienen a indicar que en este caso estamos ante un hábitat con mucha densidad poblacional, que debió reunir pues, a lo mejor una población que pudo alcanzar 1000 o 2000 personas, ¿no? Con un sistema de defensa de murallas, de puertas muy complejo y que explica también esas necesidades de protección que esta población, que tradicionalmente habitaba en aldeas abiertas, se proteja en determinado momento. Probablemente estamos hablando, el Oppidum del Raso se erige, se levanta en un siglo III a.C. y se abandona de forma pacífica, probablemente ya en relación con la conquista romana y con la reorganización del territorio en época de César, en época de mediados del siglo I a.C. Es también otro de los elementos de este mundo de la Segunda Edad del Hierro, de este mundo de los betones, las esculturas tomorfas de piedra en granito, los llamados berracos, muy característicos de esta zona, Salamanca de Ávila. Hay berracos relativamente cerca, Villanueva, en Candelera, en Jaraíz, descontextualizados, y son otro de los elementos de identidad que se asocian un poco a la personalidad cultural de estas poblaciones y que hasta cierto punto marcan también una cierta frontera cultural, frontera entre comillas, entre este mundo betón que vemos al occidente de la zona de la Jara toledana y el mundo carpetano más de Toledo y de la meseta central. Es también el tiempo de formación de esas grandes necrópolis de cremación, algunas de ellas con más de 1500 tumbas, por ejemplo en La Osera, en la provincia de Ávila, y donde es el horizonte de estas necrópolis en el que hay que situar, como ya ha dicho Sebastián, las necrópolis de Pajares, unos 3 sectores funerarios de Pajares, que ya hemos comentado, que no deben existir en estos materiales y en estos ajuares, que encajan perfectamente con esa cultura de Cogotas II, con ese mundo meseteño, de cerámicas inicialmente hechas a mano, con decoraciones a peine, pero en el que hay esas novedades que inicialmente son de origen foráneo, de origen exterior, pero que se adaptan también a verdaderas particularidades locales. Estas urnas de bronce batido suman influencias locales, suman influencias atlánticas, y en el conjunto de urnas que han aparecido, pues estamos ante un caso realmente excepcional, es decir, no hay ni siquiera en Sancho Reja, tenemos una información tan interesante de urnas de bronce utilizadas como receptáculos funerarios, para el depósito de... Este mundo entra en conflictividad, entra en tensión desde el punto de vista histórico y probablemente desde el punto de vista también del poblamiento a finales del siglo III a.C., en el que
poderío cartaginés, la creación de una zona de dominio en el sur de la península ibérica y las campañas de los cartagineses, en particular de Aníbal, hacia la meseta. En el año 220 sabemos por las fuentes que atravesando probablemente parte del territorio vetón, llega al Valle del Duero, toma varias ciudades, entre ellas Mántica, la actual Salamanca, y Arlecala, que probablemente está en la zona de Zamora. Y estas campañas, esta penetración y estas generan una situación claramente de inestabilidad en estas poblaciones que probablemente explique quizás ese tipo de recurso a asentamientos fortificados, ¿no? A crear esos grandes castros, esos ópidas, en ese sentido. A partir de la expulsión de los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, el avance romano por esta zona también genera y explica también una transformación en la dinámica de poblamiento. Algunos de estos castros se abandonan, algunos tienen niveles de destrucción, otros se abandonan probablemente una política de reorganización del espacio, a favor también de las nuevas vías de comunicación o sobre todo de la explotación agraria y minero-metalúrgica, desde el punto de vista también del beneficio romano de la explotación de los recursos del territorio. Hay en la región de Cáceres, no tanto en la zona de la Vera, pero un poquito más abajo, en torno al Tajo, en la región de Alcántara, uno de los grandes documentos epigráficos, de las grandes inscripciones más importantes para conocer la expansión romana en Hispania, en particular en esta zona de Occidente. Es el bronce de Alcántara, que es una de litio, en latino, de rendición, donde se nos dan los detalles de cómo una comunidad, una población que habitaba un castro en Alcántara, el populus de los seanos, probablemente uno de los grupos de los bretones, se rinde al gobernador romano en este contexto, además que hemos fechado en el 104 a.C. A partir de ahí hay una reorganización del espacio, lógicamente, hay una potenciación de las vías de comunicación, a partir, lógicamente, del aprovechamiento de esa vía natural que es la antigua Vía de la Plata, por la que se están difundiendo esos objetos bactésicos que señalábamos antes. Y hay todavía una pervivencia de un poblamiento rural hasta época romana avanzada, y en la zona de Tudar y en algunos otros puntos de la Vera hay material romano, aunque no es muy abundante. Sin embargo, las ciudades de referencia más próximas, cuando se abandonan algunos de estos castros, las ciudades de referencia en la nueva organización romana de este espacio van a ser Casalóriga, es decir, Talavera de la Reina, el punto de confluencia entre el Alberche y el Tajo. Van a ser Augustóliga. Augustóliga es la antigua Talavera la Vieja, población que quedó inundada cuando se hizo el embalse de Valdecañas en los años 60, muy cerca de Navalmoral. Ese es el punto probablemente de organización de la gente betona que vivía en este territorio. Y también un poquito más al norte, con una gran posición estratégica, la ciudad romana de Capera, cerca más al norte de Plasencia, que ya es un paso natural, se va a la Vía de la Plata para acceder ya a la región de Salamanca. Esa es precisamente esta zona, ¿no?, de frontera entre los antiguos territorios betón y carpetano, Casalóriga, Talavera de la Reina, Augustóliga, y este poblamiento rural de la Vera, que estaría un poco vinculado con estos asentamientos. Es interesante también señalar, esto denota también un poco el carácter fronterizo que siempre tuvo este territorio, que más o menos esta línea marca no solo probablemente el antiguo territorio carpetano hacia el este y betón hacia el oeste, sino en época romana la divisoria entre las dos provincias que son la Lusitania del occidente y la quiterioro-tarraconense hacia el este, hacia el interior. En ese sentido, el territorio betón pues quedó ahí a caballo de esos dos. ¿Que hay población rural que sigue viviendo en formas tradicionales en época romana altoimperial? Lo sabemos, y lo sabemos también por un yacimiento complementario al Raso, próximo a Candelera, que es la dehesa de Postoloboso. Un yacimiento muy interesante porque no es un poblado, no es una necrópolis, es una zona abierta donde en época visigoda se construye una iglesia. Estamos justamente en la confluencia de la garganta de Chilla, os conoceréis, con el río Tietar.
en la zona baja, en el escalón inferior de los 3 niveles. Y ahí existió probablemente un santuario prerromano, está relacionado con la gente que vivía en el Raso, y sabemos que es un santuario porque se mantiene en uso en época romana, y a esta divinidad, conocemos el nombre de esta divinidad, Baélicos, es un nombre europeo, la gente que vivía en esas explotaciones agrarias de la zona sigue dedicando aras, inscripciones a esta divinidad. Un santuario abierto, no estamos ante un tipo de templos, ni es un santuario al aire libre, probablemente muy relacionado con una función de frontera e interacción, en la zona de la confluencia entre la barranca de Chilla con Tieta, y que en época luego ya cristiana se cristianiza con esta ermita, y que nos permite conocer, por ejemplo, esta inscripción que nos habla de Burenius, un personaje, Colundifilius, hijo de Colundio, Caraecicum, esta combinación cum nos está hablando de grupos familiares, de grupos gentilicios, pertenecía a la familia de los caraécicos, y de alguna manera esto enlaza con esos agrupamientos gentilicios que veíamos ya desde siglos antes de la Edad de Hierro, que ocupaban estos espacios rurales. Un área que dedica al dios Baélico, y luego con la típica fórmula latina, Votum Soli Venturis. Esta sería un poco una recreación de esas aras que encontramos en Postobón. Resumiendo y por terminar, o recapitulando algunos datos, un poco dentro de esta contextualización, ¿por qué es importante Pajares o el área arqueológica de Pajares y alrededores? Pues por una larga secuencia cultural, cronológica y cultural, que solo en el área de Pajares está bien definida desde el bronce final hierro antiguo hasta muy avanzada la Edad del Hierro, pero que en zonas próximas remonta, como hemos dicho, al Neolítico y al Calcolítico. Por esa posición estratégica me da claves también de esa particularidad cultural que tiene de unos hábitats, unas necrópolis, donde la cultura material tiene elementos muy indígenas, muy autóctonos, ¿vale? Pero tiene también elementos atlánticos e importaciones mediterráneas, que nos está hablando de contactos, de confluencias, de interacciones muy interesantes a lo largo del tiempo. Porque presenta un registro coetáneo del poblado y necrópolis, y eso complementa mucho la información en términos históricos. Por su extensión y su complejidad. Esto es una potencialidad, pero también es un desafío y un reto. Nos queda muchísimo por saber, porque efectivamente es un área arqueológica muy amplia, donde solo se han podido hacer algunos sondeos muy puntuales que nos dan una muestra muy aproximada, una parte de un todo mucho más complejo. Y por la calidad, el interés, y en ocasiones incluso casi la excepcionalidad de algunos de los materiales arqueológicos, ¿no? Cerámicas, paseriatría, orfebrería, objetos también de bronce, las urnas, tan interesantes. Y ser uno de los pocos yacimientos mínimamente excavados en el norte de la provincia de Cáceres, y sin embargo un área arqueológica, pues efectivamente, en cierto futuro, y ojalá pues, se pueda seguir trabajando. Con esto enlazamos un poco con la participación de Moiro y Manolés, que nos expliquen, que nos comenten su conocimiento de texto. Detrás del propósito lo definió ya, no puedo decir nada. Vamos a intentarlo. Igualmente, buenas tardes, paisanos, paisanas. Bueno, pues muchas gracias a esta asociación cultural por habernos ofrecido esta mesa redonda. Yo, después de lo que han dicho ellos, no me queda mucho que decir, solamente contar la experiencia de Manolo, la experiencia de el año 79, dando vueltas en Pajares, encontrando cositas y buscando información por uno y por otro. He hecho un poco de resumen de lo que es la historia del yacimiento. Todo viene de la aquí tenemos la olla de Pajares, que se conserva en el Museo Provincial de Cáceres. Ahí tenemos lo que es, señores arqueólogos, queremos saber qué es esto, que es muy difícil de interpretar. ¿Quién son estos señores?
Aquí se expone junto al tesoro de Talavera la Vieja. ¿Se ve la letra bien al fondo? Sí. ¿Se ve el texto? No. Es lo que quiero indicar. Ahí es donde se expone la arrancada de en otra vitrina de lado pues tenemos la masía que le está comentando, el brasero, que yo no quiero que el brasero más siempre hemos pensado de quizás una palangana, incluso va con las jarritas que sería el aguamanil. Esta gente se cuidaba muy mucho, no eran bárbaros, se cuidaba muy mucho el aseo personal. De hecho ahí vemos una cama, que sería de objetos, no nos vamos a parar mucho. ¿De dónde proceden todas estas cosas? Pues aquí tenemos las foras, más o menos en el puntero lo vamos a ver, esos pajares. Estos pajares. Aquí es donde está el poblado. No es un pueblo con calles, con casas como lo podamos entender nosotros, sino como han dicho ellos, es un poblamiento disperso, son granjas, cada cuadra, la casa, la cocina, el gallinero, todo un grupo de finas se van uniendo las unas contra las otras y van ocupando todo el espacio. Perfectamente vemos que es una cañada, va a la hondonada de sur a noreste, hacia el Rasó y hacia Castellón. Es una cañada, es pasto, es ganado, esta gente está trabajando con el ganado, sin desdeñar la agricultura. En el 82 se publica la guía del Museo de Cáceres y no aparecemos, solamente se menciona la jarra de la aldea. Y así, en 1986, Chencho, cuando publica el libro que lo estáis leyendo ahí, pues ya sí ya menciona que le está llegando información de que unos chavales del pueblo están encontrando cerámica mucho, muy antigua, pajares, en esa eco en el libro este de lo que estábamos haciendo. En el 86 ya sí que aparece la Necrópolis 1, ahí vemos la exposición que se hizo en Santana de ese mismo año. En el 86 aparece Antonio González Cordero, que va a venir esta tarde con nosotros y no ha podido asistir, que es el que se encarga de estudiar y analizar lo que es la Necrópolis 1. Ahí le vemos en Peñaflor, en el Ferrocadejo, delante de la cazoleta, que Manolo nos tiene que contar algún día, nos tiene que enseñar todas las cazoletas que hay en Pajares, que hay muchas, son cazoletas, no sabemos lo que son, tipo de escritura óptica, decía el Rosso de Luna, pero ahí está Antonio intentando descifrar a ver qué es lo que han escrito ahí. En Pajares tenemos mucho. Creo que son signos astrales, no mira mucho tiempo a Puerta del Chozo y veía mucho mucho eso de lo que trae. No sabemos nada, Creo que son signos astrales porque lo veía mucho a la Puerta del Chozo. A la puerta, no en el chozo, porque lo cogían. Miraban mucho al cielo y lo que representaban en la cielo la mayor parte son cosas que Son las cazoletas, en Galicia las llaman coviñas, no sabemos exactamente lo que es. Queremos arqueólogos, queremos saber. Lo que sí nos comenta Antonio González, al principio cuando estuvo en el Necrópolis 1, se hace eco también de los motivos decorativos de la cerámica que aparece en el yacimiento de Pajares. Ahí tenemos solamente 24, por ahí 40.000, súper ricos, súper variados, que se pueden, sin ningún problema, se pueden adaptar a la industria textil actual, los motivos de las camisas de Pajares, por ejemplo, de las camisas de carnaval, por ejemplo, o de guardapieles, o cosas, se pueden utilizar. Hay muchísimas, aquí solamente 24, lo tenemos bien. Tenemos la suerte del anagrama de Guitarvera, los dos muñequitos de la danza. A ver, otro voy delante de mí en Pajares, en yacimiento. Siempre que lo ven arriba, dicen esto es Mediterráneo, pero no sabemos lo que es, no sabemos qué es Mediterráneo. Mediterráneo, ¿qué es el Mediterráneo? Había un programa de radio en Radio 3 que se llamaba La Bañera de Ulises, y analizaba las culturas del Mediterráneo, y lo llamaba eso, la Bañera de Ulises, que era como una bañera, ¿no? Donde lo puedes encontrar en el Líbano, lo puedes encontrar en Egipto, lo puedes encontrar en Grecia, o en Etruria, en Italia. Puede ser tener bastante paralelo con la playa que se hace de esta misma época en Italia. Esto sí que quiero que se vea bien. Tenemos una frase de uno de los organizadores de esta charla. Y es la vinculación que hace rápidamente Pajares con Guitarvera. José Luis Martínez, en el año 93, diseñó un marcapáginas sobre la arracada. Me parece muy interesante lo que dice el Trejo, yo creo que para analizarlo todo detenidamente.
Salud es el desarrollo, ya lo hemos visto hasta la saciedad, el desarrollo de la vida, que lo que se sabía hasta entonces. En el 92, cuando estaban haciendo las Sebastián, las excavaciones, estamos en el colegio en Villanueva, donde llevamos los materiales que hemos recogido en casa y se ponen en el colegio, se ponen a los niños. Las mesas están a la altura de ellos y es sorprendente verlos cómo se les abría la cara, cómo se les abría la boca, cómo se quedaban en la arqueológica a la altura de los ojos y casi las podían tocar. Fue maravilloso. Los niños respondieron muy bien. Era un día, una mañana, la que iba a estar esto y al final tuvo que estar 3 días la construcción en el colegio. Sebastián estuvo y la visitó, bastante completita. Aquí hay que agradecer a Marcelino Morquete, que sin su ayuda no hubiese podido montar, porque pagar desde esa fecha tan lejana, evidentemente ha colaborado mucha gente haciendo muchas cosas. Como ya he dicho antes, nos incorporamos en el Quitalbero en el segundo encuentro, somos los responsables de la ruta guiada y de las exposiciones. Hacemos una exposición en la Casa Azul, donde ahí tenemos varias tumbas y una réplica, una reproducción de los materiales para el futuro centro de interpretación que se iba a hacer. Ahí se muestran 4, 5, 6 tumbas originales y la réplica. Aquí quiero presentarlo, lo ha traído ya Eduardo restaurado bien. La lanza que aparece aquí es muy similar a la que encontrado Sebastián y Manolo en Pajares, pero esta es el contexto de la aldea, es el contexto de la jarra, de las 3 serpientes, de la jarra y de la palmeta. Estamos en el Tietar. Ellos han hablado mucho de la ruta del sur, el sur, Carqueso. Estos van a Guadiana y van hasta Guadalquivir y suben de Guadalquivir las cosas, lo vamos a estar viendo. Entonces la lanza, aparte de Pajares, ya está en la aldea, el mismo contexto, el mismo yacimiento. El tractorista, hay otra más. Son dos, lo que pasa es que está muy descamado y no se va a poder restaurar. Es así. La ha traído Eduardo, ahora la llevaremos al Museo de Cáceres y antes de llevarla, pues está aquí para que la veáis luego. Como una gran novedad. Aquí en esa exposición, que se hizo en la Casa Azul en el año 2003, ahí se pone la orfebrería orientalizante. No tenemos la marcada ya, que está en el museo, pero bueno, tenemos la imagen que se trabaja Eduardo, el trabajo de Eduardo aquí fue maravilloso y con las carteras. Ponemos los adornos personales, los vidrios, que son muy destacados, que ya hablaremos también de ellos, la cerámica griega. Luego el señor de la barba, que aparece en casi todas las exposiciones, se lo pedimos José Luis Maruán, no el señor de la barba. Y esto es una cita de una jarra o de un aguamanil, pero quizás ya más moderno del siglo III, siglo IV, pero que pudo venir perfectamente también con los griegos. Ya hemos dicho que es una bañera de Ulises. La figura, la variedad de figuras es increíble. Aparece la espada, aparece el frente del globo porticó, el dueño es José. Ay, ¿cómo se llama mi primo? No me acuerdo. Perronillo. Con la máquina. Yo que estaba entera que con el cazo de la banda creo que se dobló. No, porque la utilizaban para poder meter la varilla, la vasija para que no lo utilizase nadie. El hierro es muy difícil que aparezca porque se deteriora rápidamente. Entonces no. Pero que no haya aprendido esa espada, pues enriquece bastante, nos faltaba la espada que no teníamos. Hace otra vitrina de nuestra perspectiva, aparece un montón de pesas de telar, de pusayolas para el hilado, para el tejido. Y al día siguiente, el sábado, hacemos una ruta guiada a la zona excavada, que está marcada ahí. Aquí visitamos la excavación, la casa, tenemos un hogar ahí de muchísima gente, pasamos un buen día. Nos hicimos la foto ahí junto al tornoque grande. La excavación se hace en un terreno que ya está labrado, en cambio los prados no se labran y si hay algún resto que el paquete arqueológico no es necesario zumbando, como en lo que se ha dado tantas veces, es una zona donde siempre se han utilizado de pastizal. Ahora lo veremos en la foto. Aquí la tenemos. Ahí es donde yo quiero entrar para defender el patrimonio nuestro de nuestra tierra, en entrar aquí, primero los vecinos, al ayuntamiento, la mancomunidad, en la Diputación, la Junta de Extremadura, el gobierno de Europa.
es que el dueño no aparece, con lo cual nos lo ponen más a huevo para que todavía lo hagamos con ellos, ya que los ricos duermen en los yacimientos de nuestra... En bastantes épocas. Vaya de sí, parece Dios la vida. Sí. Otra persona también es Ángel Salgado Carmona, donde ya sí que más cerca, ya la influencia de Tarteso en el Valle del Guadiana. Aquí hace una exposición soberbia, nos lleva directamente a Cachorroano. Y aquí él ya sí que nos enlaza un poco, se dice jarro del Tual, de las tres serpientes de Villanueva de la Vera, pero exactamente no es el Tual. Lo que pasa es que del IGN, en el topográfico nacional, viene la aldea Tudal, la aldea Tudal. Y no, la aldea es una cosa y el Tudal es otra. La jarra apareció en la aldea, donde aparece también la lanza. Bueno, y el señor nos habla del conjunto de las fraguas, que ya se documenta en 1860, donde aparece otra jarra de diferentes formas, esta piriforme, también con una palmeta y las tres serpientes. Pero ya no nos vincula al mundo del sur, sino más del sureste. Ahora veremos cómo. Aquí tenemos Medellín y su entorno, donde ya tenemos los turuñuelos, ya hasta aquí se va a entrar, que nos han comentado, es la zona con la que nos enlazamos. La importancia de Pajares en Extremadura la vemos aquí, como en el Guadiana está todo marcado donde está Sebastián trabajando, y arriba del todo, a la derecha del noreste de la comunidad, Pajares. Eso sería por la ruta sur, pero en cambio hacia la ruta sureste iríamos hacia Cástulo, Cartagonova, iríamos por aquí, hacia lo que es Toledo, Ciudad Real. Aquí se ha descubierto en los últimos años, es muy importante el cerro de la Mesa, que nos pone totalmente en contacto con Pajares. Aquí lo tendríamos Cañada de Pajares, lo tendríamos arriba a la izquierda. Esta ruta es muy importante la Vía de la Plata, por esta que nos empalma con el Guadiana directamente, tenemos a un paso del Guadalquivir. Por aquí ha subido y ha bajado mucho material. Está la Vera de la Reina y Barracos, toda esta zona, en Villar del Pedroso, está todo en una zona ganadera. Todo nos manda el mundo de los ganados a través de las cañadas, comiéndose los pastos, según va la primavera, según va el invierno, y van subiendo y van bajando. Como lo habían hecho en la prehistoria, los uros y los toros primitivos, ¿no? Y el hombre se adapta a ese sistema, en un principio lo caza, pero luego pues lo utiliza. Porque ya el esplendor de este tránsito ganadero vendrá con la mezcla, ¿no? Cuando miles y miles de cabezas de ganado cruzan todos estos vados sobre los ríos y los puertos de montaña. Pero no debemos olvidar la ruta sureste, que nos pone en contacto con Cartagena. Hemos visto cómo Viriato viene a Salamanca, cómo entra, ¿no? O sea, sube por la Vía de la Plata hacia Salamanca y se va a quedar todo, yo siempre lo digo, todos los tasajos, las cuerdas, los cueros, todo eso va a quedar aquí, lo necesita para conquistar Roma, no lo va a dejar aquí, si es a través de convenio o es quitado. ¿Qué quiere decir esto? Que Aníbal o algunos de sus generales estuvo con elefantes en el Piétaro. Están al pueblo buscando dónde están los vados por lo que pasó a Aníbal. Que vino algún pelo palo y todo. Sí. Bueno, pues Aníbal o algunos de no se quedarían aquí, dado el paso de la cañada Pajares, no, aquí está funcionando, vendrían a por ellos. Bueno, entonces esperamos que Aníbal no pasaría el Tajo con los elefantes todos en fila india, ya por estos vados, que el guarda los están numerando antes. O sea que tenemos a Aníbal aquí. Tenemos el cerro de Castrejón, si vamos hacia el este, lo tenemos muy cerca del poblado. Aquí no tenemos una pena porque ellos han mostrado imágenes de la muralla del poblado. Ahora mismo ya que no se ve, está toda cubierta de robledal. No, los robles están medio cortando, pero y la muralla se está estropeando. Es el escudo de Villanueva, el escudo que aparece, el escudo de armas de nuestra villa, pues aparece un cerco, aparece un castillo, evidentemente es este. Valverde tiene un castillo, pero nosotros tenemos otro mucho más antiguo y mucho más peor. Mucho peor cuidado, Yo creo que también se debería trabajar en realizar este lugar tan interesante, porque las vistas son espectaculares. Ellos han hablado de la romanización de esta gente en el siglo I, Julio César por aquí,
Y efectivamente tenemos en el castro la zona de la derecha, que sería Arroyo Hondo, más a las Vacas, San Antón, vinculado también con los ganados. Aquí en el año 91 un señor arando se encontró el busto romano. Yo creo que es el primer cartocho. No hay... Es el primero, yo creo que más no conocemos a ninguno. Los avanzantes de la cerámica no los vemos la cara. Gracias. Candelella tiene su berraco, nosotros Manolo estamos buscando nuestro berraco de palabras que no tenemos. Tenemos esa. Seguiremos buscando el berraco perdido. Desde el raso, si miramos hacia el este, vemos arriba de la imagen, arriba a la izquierda, vemos entre los cerros cómo viene la cañada de Cepajares, viene aquí a San Antón, a Minchones, va a Cerro Castrejón y ya pasa por los vados de Alardo y cruza hacia Candelera. La foto está hecha desde el sur del castro del Raso. Aquí lo tenemos, otra vista desde el norte, como vemos la vaguada, por donde subiría. Muy interesante, la zona de Pinar que tenemos en el centro de la foto, la mano izquierda de Alardo, que serían, esas zonas se llaman las planas y las atalayas. Seguro que atalayas que perfectamente pueden integrarse en el sistema defensivo del Raso. Al fondo tenemos el Rosarito, viene de Rosarito, no es que se han encontrado un rosario, se han encontrado un collar de cuentas. Está el berraco, está el collar de cuentas, pues hay más cosas que se ponen en la oficina de turismo de Candelera. Pasto Loboso, como decía Eduardo, tenemos el centro. Y delante, a la derecha de Pasto Loboso y delante de Rosarito tenemos una manchita negra, ahí donde está el puntero, ese sería otro Cerro Castrejón. Yo ese lo conozco muy poco, está en Candelera, no para es el Orco. Y tenemos Eduardo, creo que me habló que hacia el este hay otro castro, que eso no lo tengo localizado, que todo seguro formaba parte del sistema defensivo como Fortines para defender el Raso. Un sistema muy ingenioso de defensa. Perdona, bueno, aquí decía Sebastián que lo más difícil era marcar los sitios donde no existía nada, porque lo demás es aquí también hay cerámica y aquí también, y me acuerdo de ese comentario hace 30 años, como diciendo que había mucho patrimonio, mucho yacimiento en toda la zona de la Vera Alta. No sabemos si es por gredos, por el agua, por los ganados o por lo que sea, pero parece ser que era el problema, marcar los sitios donde no había, porque lo demás estaba todo lleno. Claro. En Miramonte hay una de esas, en el IGN pone Miramonte de los Peraledos y Miramonte de los Veratos. Lo está investigando y durante la Edad Media, durante la Edad Moderna, incluso en la época contemporánea, la gente se ha pegado por la tierra de Miramonte, por Sabea, por Cebaldío, ¿no? Y digo, ¿qué coñas hay ahí que le quemaron al conde de Valverde una casa en el siglo XV ahí, ¿no? Y se han pegado con los de Plasencia, al texto de los derechos de paso y tal. Yo, ¿qué hay ahí? Me pongo en el artofoto a buscar y digo, a ver si vamos a tener aquí algún turuñuelo de Guareño, vamos a tener. Y pongo a buscar y encuentro un montón. Le dije precisamente si hay que ir a prospectar algún sitio buscando para estos santuarios que Sebastián está descubriendo en el Guadiana, pues nosotros en el Quietar tendremos también algunos, y llego a la zona de Miramonte y hay varios sitios en los que hay que ir a investigar y buscar a ver si eso tiene cosas que se redondel, tiene algo o no tiene nada, o pues un túmulo, como hablaba Sebastián al principio de las tumbas. Bueno, en Miramonte hay 4 o 5 puntos que hay que ir a ver. Y estamos cerca de la jarra del Tudar. Están enfrente, al otro lado del río, de la ruta a Pajares. Al Tudar. Este es el castro del Cerro de la Mesa, en Alcolea, ya estamos en el Tao, ya vamos pasando hacia el suroeste. Luego en Peñaflor, en Berrocalejo, en la margen izquierda, en la margen derecha, en este caso del Tajo, en el entorno de Valdecaña, el pueblo de Berrocalejo, Antonio González, pues ahí ha encontrado Menir, ha encontrado también un miliario de la carretera romana que iba desde Talavera la Vieja hasta Talavera de la Reina, Cesarobre. Y también aporta de esa zona, aporta un cinturón, una fíbula de doble resorte, que son muy antiguas. Se van aportando cosas. No podemos olvidar, de ninguna de las maneras, a Javier Jiménez, que recientemente, está calentito todavía, él sigue trabajando en estas cosas y publica, muy reciente, 2 timiaterias hispano-fenicios en el Museo de Albacete. Los timiaterias, bueno, no me puedo parar en eso y decirlo, pero creo que tenemos un fragmento también de uno
Y hace años que presentó una figura de codo en los Concejiles, también en el Guadiana, en Lobón. Y cuando la publica, yo veo, digo, si tenemos una igual en Pajares, justo a pocos metros de la cerámica de los danzantes de Guitarguera, ¿no? Y yo me fijo en la foto que hace Javier y veo que es el codo, y él luego la identifica como una figura de codo, que es un fósil director bastante antiguo, un momento mucho más anterior a lo que nos estaba contando Eduardo. Y con toda esa información que se ha ido recogiendo, que he publicado toda la gente que ha pasado, pues se me ocurre para ilustrar que ahí no se ve el brasero de las joyas. Es que aquí en Pajares pues tenemos, desde que han llegado a Pajares ha aportado un montón de braseros, un montón de braseros de todas las tipologías, de todas las formas. Javier Jiménez de Dávila, que estuvo trabajando aquí, que en conservación de iglesia ha trabajado mucho, ahora acaba de decirlo, lo de que puede ser palancana y lo otro el sí, si tiene las manos, lo decíamos siempre que tenía. ¿Es posible o no, Sebastián? No, bueno, se llaman braseros porque tienen la forma de los braseros modernos, no porque sean braseros. Se acerca Javier Dávila a la teoría de palancana. Yo no me acerco a Jiménez Dávila en nada. En este de las ollas en Pajares hay varios. Nosotros encontramos fragmentos, trozos, le asociamos a que sí, que corresponde con un brasero. Sebastián, cuando hablando de las ollas de Pajares que está en cárcel, hablaba de las caras y hablaba de que eran tipo bárbaros, ¿no? Y yo más bien no, yo me voy más al peinado anatómico, me voy más a esa representación. No lo sé, eso hay que discutir. Broche de cinturón tartesio también tenemos aquí, creo que se ve bien, ¿no? Al fondo. Vale. Pues tenemos también algunos fragmentos. Lo interesante es que según que la gente de Villanueva, los que tenemos cosas, juntarnos con estos de aquí y estos de ahí, seguro que se puede recomponer alguna pieza más. Para eso tendremos otro capítulo, si queremos, con los que estén interesados en que tengan patrimonio y quieran cederlo, si algún lugar no lo acoge, con buena mano. Entonces, que quiera soltar y depositar, y si el ayuntamiento o alguien se llama y deja un lugar donde esté el depósito en condiciones, se pueden sacar muchas piezas, aparte de pedir a los de la Junta que nos hagan reproducciones de algunas cosas. Esta es una tumba típica de los Alcores, del Guadalquivir. Aparece la fíbula, aparece un sete tocador, que perfectamente con el cinturón, de dos garras, perfectamente se podía aparecer en Pajares, sin ninguna duda. Quizás las excavaciones de estas tumbas serían un poco más antiguas de las 3 o 4 necrópolis que han aparecido. O sea que estos están enterrados en otro sitio, no exactamente ahí. Quizás nos habla de los setes de tocador, yo creo que se ve bien ahí, ¿no? Lo que tenemos. Por eso nosotros nos encontramos trocitos de esto, muchas veces no hemos sabido lo que era, y parece ser que ahí tenemos y explica lo que es. Y la importancia que tiene. Esta gente de barro no tenían nada, se cuidaba muy bien la cara y el pelo. A mí me ha hecho siempre muchísima gracia lo del escaraoreja, para limpiarse las orejas. Luego los vidrios de Pajares también, pues de escándalo, aquí lo vemos, como nos podíamos con Ampurias, con Ibiza o con Cachorreano, que son los redondeles negros más grandes. Ha llegado Sebastián a Guadiana y todos estos puntos negros que vemos aquí, este mapa ya es muy antiguo, ha llegado Sebastián a Guadiana y estos puntos han hecho como las palomitas cuando están ya hechas, y han aparecido todo Guadiana lleno de puntos negros. Y Pajares sigue ahí en ese contexto. Aquí tenemos los vidrios, tenemos un fragmento, posiblemente como el de la izquierda. No creo que debamos olvidar nunca a los etruscos en esta película, ¿no? Yo creo que son una parte muy importante, sobre todo en los primeros momentos más antiguos de los que estamos hablando. Las cuentas de collar que hay en Pajares, pues muchísimas también, ya hemos visto el redondel. No sé dónde, no recuerdo, pero está en contexto de incineración, de inhumación, y las Pajares todas las que han aparecido o en el poblado o en contexto de incineración. Vemos esto es griego, pero yo veo esto que es egipcio. Aquí tenemos también fragmentos, porque esto yo creo que lo ha hecho la misma persona con el mismo taller. Lo han comprado en una práctica en Egipto y lo han vendido aquí y ha venido a parar aquí.
lo que guardaban estos esencieros era carísimo, ¿no? Y lo que nos dicen los arqueólogos es que los de Pajares tenían 22 de estos, creo que se han contado, como en ningún otro sitio, 22 esencieros, porque se los vendían vacíos, como la pacotilla para los niños, para los bárbaros. Y no, yo creo que no. Pero también tenemos una clesidra, que ellos no han hablado de ella, tenemos una clesidra de la parte norte del yacimiento que se relaciona con lo que guardaban estos esencieros. En el raso ha aparecido uno, nada más, creo. No hay ninguno entero, pero tenemos No, fragmentos de 20. 22 por lo menos. Diferentes. Claro. Con 20 tenemos la mitad. Me pone totalmente en Egipto esa forma de ahí, y el soporte, recuerda, me evoca Egipto. Sí, sí. Y aquí las tenemos. Las cuentas oculadas, con el oro, el fenicio, los tartesos, aquí estamos todos. Y volvemos otra vez a lo mismo, donde venimos aquí a la pieza. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Que son crecientes, son lunas? Yo lo quiero saber, necesito saber, necesito descifrar esto, cuántas lunas hay. Aquí yo cuento son 12 ciclos, son 12 lunas en un año, son 2 piezas, cómo se colocan. Todo eso, yo tengo muchas ganas de saber lo que significa. Lo que sí está claro, que no sabemos lo que es, que nos manda directamente a Carambolo otra vez, nos manda otra vez al Guadalquivir. Se interpretaban como pectorales, un adorno pectoral, cuando luego también aparece, que puede aparecer en la textura otra vez a los toros, a las vacas, los bueyes de Gerión, los toros para arriba, los toros para abajo. A los que daban las patas. A los que daban las patas, los toros. Y esto, pues bueno, pues empezó Sulten, y ahí tenemos que daba la vuelta, hemos llegado al final y la que dio este hombre, ¿no? Que nos tiene aquí por su culpa. Y ya está, ya terminó la exposición sobre Pajares. Yo quiero agradecer a los de la asociación del Robledal que nos hayan puesto en contacto con estas, que son, este señor ya es gigante extremeño, el otro ya le conocemos todavía, para nosotros también es gigante extremeño, nosotros vamos a acercarnos. Entonces, nos han refrescado la memoria, nos ha venido muy bien, nos ha pasado una buena tarde, a ver si intentamos ayudar a pinchar por el perro de tal manera que, aunque no sea la Troya, lo que tenemos es lo que tenemos, 4 piedras por 4 piedras, habrá que respetar ahí. Y a ver si puede ser que se haga mejor el empleo. Gracias. A ver, allí alguien quería intervenir. ¿Vas a sacar caballito de bares en otro sitio también, no? Instrumentos musicales no me suena, no. Fichas de fuego sí, muchas. Esas piedrecitas del río blancas de colores son susceptibles de moverlas en un tablero a patar. Hemos movido un pocos metros, no te preocupes. Quería agradecer aquí a los herederos de nuestros antepasados, porque es evidente la herencia. Al guerrero me imaginaba Manolo con su lanza defendiendo Pajares, a un antepasado, y a José Manuel, que han sido rastreadores de campo, que han aportado muchos de los materiales que se han descubierto aquí en el torneo de Pajares y el campo de la Vera. Han encontrado mucho. No se oye. Han encontrado mucho el resto de arqueológico buscando de superficie, y aquí lo que ha puesto en contacto. Hemos llenado el arqueológico provincial. Muchas gracias, Marcelino. Ellos han batallado mucho, no pensé que han disfrutado tanto como parece Muchas gracias, Marcelino. Han subido muchas historias, han subido muchas batallas con propietarios, con ayuntamientos, Se va a despedir Antonio, el presidente de la asociación, ¿no? Sí, pero antes le voy a dar a aquella señora la voz. Ah, muy bien. Desde el desconocimiento, por ignorancia, por lo que estoy escuchando, estáis queriendo decir que todo lo que hay allí, hay parte que está en manos privadas, que hay gente que en sus casas tiene cosas. Sí, algunos de ellos documentados la Junta, o que tienen en casa, otros están por documentar, pero y que no hay un inventario oficial de todo lo que hay. Y
lo que no hay, quieren dar la cara y a ver si entonces las llevamos a un buen puerto de término y pueden salir más cosas de la vela alta que hay en varias casas particulares. Pero sabéis lo que hay en los Sí. vosotros sois conocedores. No todo, No todo, pero muchas cosas sí. Entonces, Mira, por ejemplo, alguien se encontró la lanza en la aldea, donde la jarra de las 3 serpientes, que ahora se la llevó, la restauró después de un montón de años, y la presentamos aquí ahora para que la podáis ver, está ahí. Está en la bolsa, es delicado, entonces antes de llevarla al Museo de Cáceres, que se ponga allí, que la podáis ver aquí, la vais a tener la ocasión de verla en directo. sí, no, pero ¿cómo es el proceso? Exactamente, es decir, cuando entiendo que vosotros eso es la prueba, ¿no? por ahí, vais investigando, vais sacando Sí, cosas, siempre que hay nosotros- dinero se va sacando. No, son olivares, son higuerales, pasa el arado, llueve, asienta la tierra y ahí estamos nosotros en el suelo arrastra buscando cosas. ya no queda nada en superficie. Claro, se deja de arar, cambia de uso del suelo, o es todo pradera o es todo otro uso, son chalés que han incidido negativamente en lo que es pájaro, porque se han apropiado del agua, que es muy importante, el agua del arroyo Peluillo, que estamos dándole yo convencidos de que esta gente ya canalizaba el agua, ya tenía sus prados, si los podía dar un riego, 2 o 3, los riegos que fuesen, pues tener siempre la hierba fresca para el ganado. Son ganaderos, básicamente, tanto en el Guadiana, en el Tajo y en el Guadalquivir. Y en la zona de la regadilla cada yacimiento tiene una fuente. Quiero decir que cómo es el proceso en el que vosotros encontráis algo y quién decide si eso tiene que ir al museo provincial. Primero vamos con el ayuntamiento se mueve ficha, habla con los de Mérida y se hace una declaración de urgencia o no se hace. Y si no se hace, ¿dónde están todos esos objetos que han aparecido? Bueno, si vamos a rebuscar, seguro que Estamos en el museo, en las colecciones privadas, en el museo provincial. Sí, pero aparte, o sea, está todo allí. No, todo allí no, está en colecciones particulares también. Las cosas que se han recogido en superficie están en... Es que falta un dato muy importante, que no se ha publicado los resultados de las excavaciones, de los sondeos, que estemos esperando a que haya más zonas más excavadas para hacerse una idea y publicar todos esos datos que hay, toda la cerámica, todos los estudios, ¿no?, que tienen que hacer los profesionales. Nosotros como aficionados hemos recogido, entre la higuera y entre la oliva, hemos recogido las cosas que hemos podido, las hemos llevado al museo, hemos estado avisando al uno al otro, comunicando a toda la gente. Los vecinos a veces a mí me traen cosas a casa a ver si esto vale para algo, ¿no? Por ejemplo, la lanza, mira, me encontré esto allí en la aldea, bueno, usted es tractorista de la aldea y esto tiene que ver con las jarras de las serpientes. Digo, para acá, y sí, venga, al museo de Cáceres con ella, que es lo que estamos trabajando. Entonces la idea es que tengamos un sitio en Villanueva donde sea Cáceres, pero también tendríamos que enviar alguna pieza al centro de interpretación que tienen en Candelera, ¿no? O cerámica, al Umbrales, al Castro de Salamanca de... ¿Qué posibilidad hay que se quede aquí? No, tenemos muchísima cerámica de todas las formas y tiene que estar representada en los centros de interpretación y en los museos. Al Arqueológico Nacional también, ¿cómo que no? Bueno, una última intervención a esta... ¿Qué había pedido la voz? Sí. Después de todo esto, y si lo publicamos, a lo mejor todo el mundo se va ahora a buscar. Eso ya nos pasó en capítulos anteriores. Hay muchas cosas que no sabemos que serían de Villanueva, a lo mejor algún día las vean en algún museo británico o en otro lado. A mí, si yo hubiera sido un poquito más flojo y no hubiera recreído directamente del yacimiento, yo podía, como decía Sepona, podía tener la casa esta mucho peor, digo ya, pero duermo tranquilo, le dije. Y doblé las piezas y también me dio un premio. Es decir, que muchas cosas las que sabemos bien, pero otras muchas bobadas, como ha pasado en Huelva y en muchas partes del mundo. Dormimos tranquilos, yo creo que esa labor ha sido positiva para recoger todo lo que tenemos, a ver, lo seguimos teniendo, igual que voy a ver la lanza, o ir a mi casa un día y bueno, podemos ver las cosas, como viene de vez en cuando alguno. No es que vaya a su casa, es que con el tiempo tiene que estar en un sitio que nos ponga el ayuntamiento en debidas condiciones y lo dejaremos en depósito, si lo tratan bien, para siempre o no. Si lo tratan mal, pero no lo Para acabar, le voy a pasar la palabra al alcalde Antonio, el alcalde de Villanueva, que va a cerrar el acto. Bueno, buenas tardes. Brevemente, pero algunas pinceladas. La verdad es que cuando he visto a Sebastián, después de 30 años, con menos pelo los dos y con el pelo un poco más blanco, pero bueno, pues un montón de recuerdos, ¿no? En su momento, Manolo y Boiro, que los que les conocemos,
Sabemos que cuando se creen algo son como una mosca tal, porque están todos los días, hay que hacer esto, hay que hacer esto y tal. Y la verdad es que en el año 92, cuando Sebastián vino a hablar conmigo, hablando de cosas de 2500 años y tal, pues bueno, uno estaba ahí un poco expectante, ¿no? En un momento determinado tuvimos que negociar con el propietario de la finca, donde han salido las primeras fotos. Había una casa de piedra, hasta que convencimos a tío Félix Ramos, la Necrópolis 2, de que había que desmontar aquella caseta de piedra que no tenía mayor importancia porque los restos estaban debajo. Tuvimos que no firmar un documento, pero prácticamente prometer o jurar que había que hacer la caseta de nuevo, y cuando ellos terminaron la volvimos a hacer. Sí se peleó en aquel entonces para tener lo que Manolo termina de decir, y Goylo, ¿no? Para tener aquí un museo de esa situación. Pero hay que llevarse al año 92, y en el año 92 no sé si habría en Extremadura 2 museos y de estas características, incluso quizás menos, ¿no? Entonces se intentó por todos los medios. Yo creo que las administraciones, y en este caso en la parte que le toca al ayuntamiento, el que está hoy y el que va a estar a partir del 28 de mayo, yo creo que tenemos que apoyar lo nuestro, lógicamente, ¿no? En aquel entonces se hicieron las cosas, se hacían de otra forma. Hay que llevar, gente del ayuntamiento lo llevábamos, hay que traer las cajas, la foto que sale de ese almacén es la actual biblioteca. Entonces lo metimos allí, se peleó, pero la Junta en aquel entonces o no tenía capacidad o tenían cosas más urgentes, no se consiguió. Pero si desde luego se consigue, el ayuntamiento tiene que estar ahí, y si hay que poner una sala dentro de unos espacios públicos, espacios y salas y edificios tenemos lo suficiente. Yo el otro día, cuando me hacen la petición de tener aquí la reunión y tal, pues automáticamente Leo, Celestino, tal, Eduardo, Antonio, que aprovecho para darle las gracias, yo llamo al director general de Patrimonio y le digo, cuéntame si es que hay algo previsto de aportar alguna ayuda económica, porque aquí, aparte de la buena voluntad, lo que está claro es que en este tipo de cosas hace falta partidas económicas, porque tienen que venir a trabajar, hay que mover determinadas cosas. Me dijo, Antonio, espera la reunión, y cuando acabe la reunión, pues ya me cuentan las perspectivas que hay, lo que hay, ¿no? Entonces yo lo voy a hacer, el lunes lo llamaré, a Paco, esto es lo que hay mucha gente en la reunión. No, ya he sacado la foto correspondiente. Y lo que quiero decir, que desde el punto de vista del ayuntamiento y otras administraciones, el momento es distinto que hace 30 años, en el 92, y yo creo que hay que estar ahí. Y por otra parte, me comentaba mi compañero Hipólito que el libro de Sebastián lo tenemos en la biblioteca, por si alguien quiere ir en un momento determinado a ver lo que hay o lo que no hay. El tema de la finca que dice Manolo, que está perdido el propietario, que no damos con él, vamos a intentar dar con él, y si no, ver desde el ayuntamiento qué posibilidades hay, que con el valor que se presupone que hay allí, se pudiera llegar, en caso de que no haya posibilidad de comprarlo, a una expropiación, a un multiprecio para poderlo tener. Yo no sé lo que puede costar una finca, aquí valen a precio de oro, casi como lo de... ¿Y si no aparece el dueño? Pues habrá alguna forma legal de poderlo solventar. Nosotros, desde luego, mi compromiso hasta que esté va a ser, desde luego, hacer estas gestiones para tratar de que en un momento determinado haya ese mini museo, si se puede decir allí, en Villanueva. ¿Vale? Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, para acabar lo que dije al comienzo, muchas gracias por la asistencia. Yo me conformaría con que lo que se ha hablado aquí sirviera para reiniciar los trabajos en la línea de lo que han pedido los ponentes y de lo que el alcalde pues ha prometido que va a hacer. Entonces, ojalá que dentro de un par de años podamos volver aquí y que nos cuenten que se han hecho cosas nuevas y qué cosas se han hecho. Entonces, vamos a empujar todos en ese sentido y lo dicho, a descansar, que la sesión ha sido larga.